Bueno, bueno, hola Maleni, ¿cómo estás? Hola, Gina, buenos días. No, no, no. Bueno, entonces, pues a mí me pone muy feliz porque pues este es el primer episodio, digamos, de este, de este proyecto juntas. Entonces, eh, cuéntanos un poquito así rápidamente para los que no te conocen, eh, ¿quién eres tú, Maleni? Hola, soy Maleni Rodríguez, yo soy trabajadora social con amplia experiencia trabajando con niños, niñas, adolescentes y sus familias, cuidadores. En este momento me encuentro enfocándome un poco en la salud mental y la crianza. Entonces hace parte de todo este proyecto, de esta idea que queremos unir fuerzas y crear más herramientas para las familias. En este momento puede que la crianza no sea sencilla, trae muchos aspectos que en ocasiones desconocemos. Entonces, por ahora eso y muy, muy entusiasmada de este proyecto que nos da también el impulso de poder acompañar a más y más familias. Y bueno, para los que no me conocen a mí, pues yo soy Gina, yo soy psicóloga. Yo me dedico a ayudar a las familias a que puedan a sus hijos con más amor, respeto y conciencia. Entonces, aprovecho y les cuento, yo conozco a Maleni desde hace más de 10 años. Entonces, digamos que, pues todo lo que sea, digamos, compartir con ella a mí me pone muy contenta y digamos que por eso es que me alegra mucho que estemos haciendo este espacio juntos, porque sé que igual les va a ser de mucha utilidad. Y para arrancar, si te parece, eh, hablemos sobre la idea que se ha tejido sobre la familia hoy en la sociedad. Y yo siento que para que las familias que nos escuchan, sería bueno que conozcan un poco nuestra mirada, no solo profesional, sino personal, porque pues de todas formas tú y yo y todos nacimos dentro de una familia, ¿no? Yo, digamos, voy a ser muy sincera, y es que en mi caso, yo crecí en una familia que llaman nuclear, ¿no? Mamá, papá, mi hermana y yo. Y que por cosas, digamos, del trabajo de mi papá, yo nací en un lugar muy alejado de donde estaba la familia de mi mamá, que era con la familia que, digamos, había como especialmente mucho más contacto. Y veníamos solo a verlos en vacaciones. Entonces yo, digamos, pensaba en ese momento que la familia era básicamente solo las personas con las que tú compartías sangre y ya, ¿no? Cuando yo estaba en el colegio, pasó algo, digamos, muy fuerte cuando yo estaba en el penúltimo año del colegio, y es que uno de mis mejores amigos se quitó la vida. Eh, Salió en los periódicos y todo eso. Fue la primera muerte que yo tuve que afrontar en mi vida. Entonces, recuerdo mucho que ahí esa idea como que se me desdibujó un poco de que la familia son las personas con las que comparte sangre ya, porque recuerdo mucho que yo en ese momento vivía, así ya vivíamos en el mismo país que la familia de mi mamá, y yo hablé con ellas por teléfono fijo, pues en esa época, ya ahorita eso casi no se usa. Y pues sí, yo estaba muy mal por eso, porque pues claramente fue muy impactante para mí. Y recuerdo mucho que una tía decía, no, yo quería pasar estos días, pues por lo que había sido muy difícil para mí, eh, venía Navidad, quería pasarlos con ellos, ¿no? Incluso mi mamá y mi papá, digamos, me dijeron que ellos me dejaban si me daban permiso, si ellos decían que sí. Recuerdo mucho que ahí la idea se me cayó, se me derrumbó por completo, porque esa persona me dijo, no, es que estaba al otro lado del teléfono, me dijo, no, es que en realidad esos días se pasan con la familia, ¿no? Ellos sabían lo que a mí me había pasado con mi mejor amigo. Eh, Primero, recuerdo mucho que ni siquiera me dieron el pésame, ¿no? Segundo, pues hicieron eso. Entonces, y tercero, muchos años después, que cuando comencé a vivir en la misma ciudad que ella,
una de ellas me dijo, digamos como haciendo comentarios muy negativos de lo que había pasado con mi amigo cuando ni siquiera sabía qué había pasado ni nada. Ahí yo me di cuenta que a veces sí hay familia que uno tiene con la que comparte sangre, ¿no? Pero a veces no. Ahí yo me di cuenta que tú puedes llamar familia a las personas que están contigo, no solo en los momentos buenos, sino en los malos, en los difíciles. Ahí yo me di cuenta que pues mi familia no eran solo, digamos, mis papás y mi hermana, eh, y, y, pues digamos ellas ya no tanto, sino más bien otras personas que sí de una forma u otra comenzaron a apoyarme en esas y en otras situaciones difíciles, ¿no? Entonces, pues tú y yo lo hemos hablado varias veces. Yo a ti te veo como parte de mi familia, ¿no? Y es por eso, porque yo sí con los años me he dado cuenta que familia no es simplemente que tú y yo tengamos un apellido. Bien si lo tenemos, o bien, ¿no? Más porque en los momentos tal vez difíciles de alguna de las dos o de las dos, que vivimos juntos o por separado, como que nos apoyamos, ¿no? Ujú. Entonces, yo como la idea que yo he ido construyendo de, la, de la familia y siento que pues hoy en día la sociedad pues ha cambiado mucho en cómo ve la familia, ¿no? Digamos que antes sí se asumía que familia simplemente era cuando teníamos hijos, pero hoy en día siento que incluso si hay una persona viviendo con una mascota, ya se le puede Ya llamar es eso una familia. familia. Ya Ujú. cambió la forma en la que uno ve la familia, no sé, tú, mi querida amiga, ¿tú qué piensas? Claro, ¿Piensas es que hablar de familia, anteriormente se reunían las familias a compartir espacios, ¿cierto? Y eran muy, muy comunes las familias que llamaban anteriormente las tradicionales, ¿sí? Mamá, papá, hijos, como tú lo mencionas, y en las casas las abuelas se reunían con todos sus hijos, yernos, nueras, nietos, bisnietos, y compartían un espacio, ¿sí? Las familias se transforman, ¿cierto? Entonces, empecemos lo que mencionabas, hablar de vínculos, hablar de roles, esos son las familias, ¿sí? Efectivamente, en la construcción de una familia no necesariamente tenemos que tener pues un vínculo sanguíneo, sino ese vínculo relacional que nos lleva a conformar una familia, ¿cierto? Entonces, a la medida que se vayan transformando los tipos de familia, pues tienen unas características específicas, ¿cierto? Entonces, claro, muchas veces honramos a nuestra familia, ¿cierto? Porque es nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano, el primo, pero también hay que empezar a observar cuál es el vínculo relacional que tenemos con nuestra familia, ¿sí? En la construcción de una familia, como lo mencionabas, yo puedo construir mi familia pues empezando a irme a vivir sola y tener una mascota. Hoy en día se ven muchos más tipos de familia que en algún momento pues entraremos a detalle y les conversaremos de esos tipos de familia, padres que viven con sus hijos, padres que deciden no tener hijos, por otras circunstancias no pueden tener hijos, y no porque no existan los hijos, este rol que también es importante en la sociedad, no quiere decir que no exista una familia. Entonces, este concepto de familia viene de un sistema. La familia es un sistema dentro de la sociedad que es construido de acuerdo a ideales, intereses, costumbres, cultura. La familia no se construye, digamos que hay unas bases claras en la construcción de familia y muchas veces dentro de las etapas, por eso la misma sociedad nos presiona. ¿Sí? Que si llego a cierta edad y tú no te casas, entonces te vas a quedar solterón o solo. Pues eso también es un mito, o sea, eso no es real de la familia, ¿sí? Yo puedo empezar a construir características de una familia unipersonal teniendo presente que sigue mi vida. ¿Sí? Y voy a decidir no tener hijos, sino voy a decidir tener una mascota. Y eso es una decisión propia. Pero la sociedad influye mucho en este subsistema que le hablo yo, y es
En estos casos muchas veces es lo que sucede. Entonces, como soy madre soltera, en mi caso real, soy madre soltera, entonces no tengo familia. Claro que tengo familia y es otro tipo de familia que estoy construyendo para un futuro, ¿sí? El ser madre soltera y pues estar con mi hijito. ¿Pasan en hombres y mujeres? Claramente. Entonces, va a ser importante tener presente que en esta preparación del ser humano nunca nos enseñan a formar una familia, ¿sí? Nosotros venimos desde la crianza de nuestros padres, abuelos, tíos, con unas ideas de acompañamiento totalmente diferentes. Y aquí viene algo muy importante y es como estos recursos que tenían, ahora los voy a transformar, ¿sí? Tengamos presente que cada familia, como les mencionaba anteriormente, pues tiene unas características y a través del tiempo se transforma. Entonces pensemos, empieza la relación desde un noviazgo y ya es un tipo de familia. Decidimos tener hijos y entonces en la formación de estos niños, adolescentes, jóvenes, los hijos se van a retirar y vuelve a transformar la familia. Entonces, anteriormente eran muy tradicionales estas familias que pues era muy común. Hoy en día hay diferentes tipos de familia que muchas veces desconocemos e invalidamos. Entonces, tomando un poco lo que tú dices, ya fortaleciendo la red de apoyo, claro, yo puedo considerarte como amiga, como parte de mi familia, porque juegas un rol muy importante en cada etapa de mi vida, ¿cierto? Y eso es importante, por eso abro un poco como la conversación que va a ser necesario empezar a identificar cuáles son los roles, las funciones de cada rol y los vínculos. Esas son las características principales de una familia, ¿sí? Nosotros podemos tener una cercanía mejor que la de mi hermana, que somos de sangre, ¿sí? Podemos tener una confianza, puede saber más de mi vida. ¿Mm? Pero pues eso también se va formando en el camino, ¿sí? Los roles se crean en el camino. Entonces, pues para mí esa es una familia, pensándonos de que es una estructura, es un sistema que va funcionando a la medida que obtenemos recursos internos y externos a la sociedad. Entonces, para mí es eso, una familia. Y muy valioso, amiga, lo que dices, porque sí, pues escuchándote yo pienso, pues digamos que sí es como, yo siento que es como un sistema dinámico, ¿no? Uno puede, pues, lo abre para sacar a alguien o lo cierre para cuando mete a alguien que digamos es muy valioso, digamos, pues de lo que yo compartí al inicio, pues yo lo abrí porque me di cuenta literal que personas que había un vínculo de sangre, pero en realidad en unos momentos difíciles no había un apoyo. Entonces yo pensaba, pero ¿qué es esto? ¿No? Y Eso no es pensemos en unos padres, dentro de la estructura pensemos en unos padres que no pueden tener hijos y extraen un miembro familiar de otra familia, ¿sí? Un miembro que no pertenece y hablamos de una familia que adopta un hijo. Es igual, ¿sí? Se construye un vínculo. sí, sí, se va construyendo, digamos, poco a poco. Yo siento que en parte, conforme uno se siente como, tal vez como más en libertad de que lo acepte tal cual es, ¿no? Porque si bien nadie es perfecto, eh, sí es muy liberador uno estar rodeado de personas o compartir con personas que uno sabe que no tiene que ponerse, ¿sabes?, ninguna máscara Uh ni -huh. para tratar de que quieran, ¿no? Que es muy fuerte eso, pero a veces pasa. Yo en una época, digamos, recuerdo mucho que en una época eh, yo sentía que no me aceptaban eh, o sentía que había un afecto por parte de algunos familiares. Yo incluso caí en ese lugar. No lo recomiendo a los que escuchen esto porque sí siento que es como un círculo vicioso bastante fuerte, no sirve de nada y no importa lo que uno haga, pues de por sí, si no hay, yo siento que es como una relación de pareja, si no hay química, si no hay respeto por el que es diferente, si no lo reconoces
que van siendo diferente a mí es valioso, pues ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Porque en realidad si es alguien que no me suma, sino que siempre está juzgándome, siempre está criticándome, siempre está burlándose de mí, siempre O está comparando. quizá, amiga, puede ser lo contrario, ¿sí? Y es aprender dentro de el establecimiento de límites dentro de tu rol en una familia, es cómo te hace sentir. Tú hablabas un poco de esa gente que no suma, sino que empieza a restar en la vida. Entonces yo prefiero alejarme y está bien, pero ¿hasta qué punto podemos desde la familia, hablando, aprender a llevar en otro escenario lo aprendido en la familia, ¿sí? ¿Cómo ¿Cómo así? voy, qué pasaría donde yo consiga, donde me cruce en la vida con, vamos a hablar un poco de las características de los roles, ¿sí? Yo siempre digo que hay diferentes características en una hermana, entonces a veces les digo a los chicos como, no falta la abuelita que hable del cuerpo del nieto, ¿sí? Estás gordito, debes de comer menos o debes de comer más, ¿cierto? O está la tía que yo digo que hace comentarios como intrometiéndose en la vida ajena, ¿sí? Ajá, O entonces hablamos del hijo, que es la oveja negra, ¿sí? Que esto es muy común, ¿no? ¿Cuáles son las características de cada rol? O está el papá que invalida mucho a sus hijas y menosprecia lo que puede llegar a ser con un perfil machista, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría donde esa hija consiga una pareja con el perfil del papá o se cruce con un jefe en la vida? ¿Sí? Y fíjate que desde la familia uno también empieza a obtener recursos para establecer límites desde el rol. Claramente, aclaro, yo dentro de los roles, yo no voy a actuar igual contigo que con un jefe o con mi mamá o un papá, ¿sí? Aclaro eso. Pero hasta qué punto el ser humano tendría la capacidad de poner un límite y decir, oye, esto que me estás diciendo me está incomodando. Oye, no hables de mi cuerpo. Oye, pregúntame más bien cómo me siento y no me juzgues, ¿sí? sí, ¿Cómo poder fortalecer desde el ser humano en los diferentes roles dentro de la familia? Porque es que lo que se hace en familia son las primeras bases para socializar a un mundo. sí, Y total. fíjate que es súper importante. Entonces, empezamos en los colegios, desde los diferentes roles, dicen, ay, pero es que mi hijo nunca es así en la casa. Ay, pero tan raro, lo que tú me estás diciendo es algo nuevo para mí. Entonces, preguntémonos más bien dentro de los diferentes roles, ¿por qué mi hijo o mi hija está actuando de diferente en los contextos? Y creo que es un individuo que hasta ahora está aprendiendo a diferenciar quién debo ser y quién quiero ser con las diferentes personas. Entonces aquí vamos entrelazando los roles, ¿sí? Porque claro, las personas tenemos una esencia. Entonces, así como conversamos de amiga, yo tengo una esencia y ese, ay, el humor, a mí me gusta más como soy de mal genio y eso hay que aceptarlo, pero yo no soy trabajadora social siendo con mi hijo, ¿sí? Porque Claro, son roles totalmente diferentes. Y ahí no tildamos, ¿cierto? Porque yo quiero empezar a aclarar de que no hay mamás ni papás perfectos que conforman una familia, sino que están aprendiendo en el camino a manejar, ¿cierto? Unos individuos que son nuevos en la sociedad, ¿cierto? Entonces, me llama mucho la atención porque tú dices, muchas veces es mejor pues alejarme, pero ¿qué pasaría donde nos encontremos una persona que se parezca tanto a mamá o a papá, ¿sí? Porque normalmente son los patrones familiares que empezamos a repetir, ¿cierto? Pues que yo odiaba el mal genio de mi papá, porque mi papá me insultaba, pero inconscientemente estoy repitiendo un patrón que ya vengo trayendo desde la crianza y posiblemente mi hijo lo herede, ¿cierto? Entonces, me llama mucho la atención y puede ser un tema de conversación más adelante de cómo establecer límites, cómo los roles, cómo las personas pueden marcar la vida desde la familia, ¿sí? Porque es que así es la vida, ¿sí? Entonces, sí, puede que llegue a persona que tú digas, no puede ser, porque esa compañera de trabajo se parece a mi mamá que es cantaletosa. ¿Cómo lidiar con sí, estas cosas desde el rol? ¿Sí? Entonces me llama mucho la atención y me parece llamativo cómo estamos asumiendo también la vida
en estas dificultades relacionales? ¿Cómo me estoy comunicando desde mi familia a una sociedad? No, y eso es muy valioso y pues para los que nos escuchan, digamos, aclararles algo. Yo cuando digo eso, no me refiero ya y saco a esa persona de, digamos, ya no la considero como familia ni mucho menos, sino que y personas con las que uno en una familia es más afín que otra, ¿no? Ujú, Digamos, papá, o con la mamá, o con la hermana. Y sí, claramente todas las personas que yo, yo considero y llamo, ya no es que piensen exactamente, todo exactamente igual a mí, ni mucho menos. No, pero sí llega un punto, y eso fue lo que en su momento pasó y debí aclarar acá, es que llegó un momento en el que recuerdo mucho cuando yo era pequeña, que veníamos de vacaciones, que había unas personas de lo que en ese momento yo quería, que siempre, digamos que me comparaban con unas primas, ¿no? ujú, Yo quería ujú. comparar no con mis primas, sino con esas, te digo, siempre era este discurso, "Ay, tu prima X, tu prima Y, tal otra, ¿sabes? Nunca mostraron un genuino interés en mí, ¿sabes? En mis cosas. O, ay, tan chévere que hagas tal cosa, o, ay, cómo va en el colegio, o, ay, a ti que te, ay, a ti que te gusta comer, ¿cuál es tu color favorito? Eso nunca lo hubo, ¿sabes? Entonces, cuando tú tienes personas cerca, y más siendo pequeña, siendo una niña o siendo un niño, y que todo el tiempo te calan en la cabeza con comparaciones y comparaciones y comparaciones, y nunca muestran un interés genuino en ti, y vas creciendo y creces, cuando crezcas como que, y compartas más con ellas, porque ya es en el mismo país, que fue, digamos, como en mi caso, ya te van a conocer y tal vez ya se van a interesar más en ti, y te das cuenta que eso no pasa, sino que hay comentarios, eh, siguen las comparaciones, hay los juicios, porque recuerdo mucho que algunas personas incluso venían con juicios bastante negativos porque yo iba a ser la primera familia, ¿no? Eh, y comentarios muy negativos y muy dolorosos sobre personas que tal vez no estaban en su entorno, pero que eran valiosas para mí, sabían que eran importantes para mí. Es decir, cuando llega un punto en el que son muchas cosas que se suman, el vaso ya, ¿sabes? Entonces, llega el punto en el que te comparan, ¿no? No hay interés genuino en ti, en las dificultades no te apoyan. Fuera de eso, mmm, tienes el sueño de estudiar algo y, y creen que no eres lo suficientemente buena para eso, que digamos es como más o menos lo que encierra que pensaban ellas. Eh, y digamos hay ciertas cosas en las que se comporta el respeto, digamos, llega un punto en el que ya el vaso se rebosa, ¿no? Llega un punto en Sí, el que tú, oiga, pero lo que decía, digamos, es un poco la explicación de lo que decía hace rato, no sumaba nada, literal, y no porque yo sea perfecta, porque claramente no lo soy, pero yo sé que habrá personas que me escuchen que entienden a lo que me refiero, llegaba un punto en el que literal no tenía ningún apoyo, ni en las buenas, ni en las malas, ni en las bonitas, ni en los logros, ni en los fracasos, ni en nada de esas personas, ¿sí? Entonces sí, llega un punto en que oiga, pero da la misma si están o no están en, digamos, si yo comparto con las personas o no, porque de por sí no, no hay un interés genuino por quién soy o por quién quiero ser o por lo que quiero hacer. Siempre era ese deseo de querer moldearlo a uno como si uno fuera disciplina para casi que para que lo quisieran a uno. Y yo me di cuenta, no, lo que decía hace rato, no, no llega un punto en el que se vuelven personas que no,
no suman y, y sí restan mucho porque a mí me hace cuestionarme muy negativamente sobre mí. Yo llegué a tener en una época opiniones muy negativas de mí, de lo que yo quería, de lo que yo soñaba, de lo que yo quería hacer en mi vida, ¿sí? Y claro, lo superé, pero para que esas voces tan negativas en mi cabeza se callaran, hubo personas que tuve que filtrar de tal, porque de nuevo me estaban lastimando mucho. A veces eso que dicen que hay que piensan que solo pueden lastimarte si hay un golpe. No, hay a veces no es un golpe, sino es algo en tus emociones, duele mucho más, porque te hieren en lo más profundo de lo que digamos tú eres. Y, y que, y pues para los que escuchen, si me preguntan cómo se siente eso, pues yo sigo decir que pues fue liberador, porque esas voces negativas que tenía aquí en mi cabeza se callaron. Cada día comencé a creer más en mí porque dejé de creerle a personas que hablaban así tan negativamente de mí, porque no, nadie es perfecto, yo no lo soy, pero sí hay un límite en el que cuando ya vienen con el irrespeto y vienen con el hecho de hacerlo constantemente, y casi que dices o les haces como tratar de que caigan en cuenta y ni siquiera tienen eh, el deseo ni el interés de reconocer su error, pues ahí ya sí hay que replantearse. Claramente es una decisión de cada quien, pero yo sí puedo decir que en mi caso eh, son personas que sumaban, literal. Para esa negación, comencé a, y me puse a pensar, pues, tienen esas voces. Mis papás y mi hermano me apoyaron todo lo que yo quería, incluso cuando me equivocaba. Venga, y como dicen, lo apoyan a uno así se estrelle, ¿no? Pero como con esas personas no pasaba eso, pues yo dije, pues aquí toca tomar decisiones, porque Pero, llegó un punto en el que yo me puse a pensar, pues, eh, yo pensaba en esa época, ahorita es más a corto plazo, pero yo pensaba en esa época en un largo plazo, yo pensaba en esa época, pues siendo muy chica, yo quiero tener mi propia familia, y me ponía a pensar, mira, ¿de qué personas se va a rodear tu familia? Y me comencé a dar cuenta, pues se van a dar, inicialmente se van a rodear de las personas que yo esté, ¿no? Inicialmente va a ser mi ujú, círculo, luego irán formando. En realidad deseas que en ese círculo del que se rodeen se repita la historia de lo que pasó contigo, y voy a ser sincera, yo pensé, no, me costó mucho, mucho trabajo, claro, digamos, trabajar eso, me rompió mucho. Entonces, más adelante con un chiquito, con una chiquita que yo tenga, le pase lo mismo, que cambian y cambian para, pero a veces ujú. otras no. Y Lo que pasa es que va a ser súper importante, va a ser importante, mira que tú dices algo muy, muy chévere, muy interesante, y es también aclarar que los papás, yo desde el rol de mamá, no es que digamos las cosas por ofender, muchas veces actuamos inconscientemente, ¿sí? Y dentro de, a mí me gusta hablar mucho del establecimiento de límites porque más allá, las personas, los seres humanos, es muy sencillo dar respuestas anticipatorias. O sea, el ser humano reacciona con una causa. Entonces, yo te veo llorar en la calle y yo de una quiero darte un vaso de agua y yo de una quiero solucionarte el problema, pero nunca te pregunto cómo te estás sintiendo en este momento, ¿sí? Y hablo en general del ser humano. Nosotros que trabajamos desde la terapia, aprendemos que hay herramientas de validación. ¿Mm? Esas herramientas no llegan a las familias muchas veces, ¿sí? Entonces,
tenemos un estigma grande en la sociedad y aquí traigo la familia sociedad porque muchas veces no creen en la terapia psicológica porque esperan respuestas. Mira el concepto que se tiene de la terapia psicológica. No, es que tú no vas a terapia para que te den las respuestas. Entonces, vámonos en el contexto de la familia. Es un niño que está explorando, que está experimentando la vida y siempre, hasta cierta edad, uno dice como, ponte este pantalón, haz esto, porque uno tiene el control de sus hijos hasta cierto punto, ¿cierto? Cuando pasamos a la adolescencia, que queremos hacer otras cosas y ahí ya viene en contravía porque nuestros papás empiezan a decir, es que yo quiero que hagas esto. Termina la adolescencia y empieza la juventud donde yo tengo otros intereses y muchas veces, que ahí hablamos de las funciones de cada rol, me puedo dejar llevar, ¿sí? ¿Sí? Entonces hay hijos complacientes, hay otros hijos que se quedan, pues, digo, no lo voy a hacer y voy en contra de lo que me digan mis papás, pero es esto, o sea, la clave de todo esto es la comunicación. Tú nos contabas tu experiencia, ¿cierto? Y fíjate que si hacemos una retrospectiva de nuestro tiempo, nosotros tenemos una formación previa. Pues para ser papás no tenemos esa formación, insisto, nosotros no tenemos el manual para ser mejores papás y tampoco para ser mejores hijos. Entonces, cabe aclarar aquí que entendiendo la función de cada papá y mamá, más allá relacionando lo de la validación e invalidación, es poder definir las características de cada rol en la casa. Yo me encuentro mucho en terapia de que encuentro perfiles de gerencia y entonces dicen, no, pero es que yo tengo empleados a cargo y me hacen caso. ¿Por qué como papá no me funciona esto? ¿Por qué no mis hijos no me hacen caso? Tengamos presentes las características de cada rol y partiendo de ello voy a empezar a construir el tipo de familia que yo quiero con los miembros de la casa. Entonces yo no puedo ser un papá autoritario. Tristemente, el ser humano se puede sentir bien y es lo que digo, el ser humano está acostumbrado a exteriorizar siempre, ¿sí? Ver el problema desde otro ser, pero cuando yo interiorizo es súper complicado, ¿sí? Y a mí me ha pasado, digamos, dentro de mi experiencia, efectivamente he tenido un rol de la oveja negra, ¿cierto? Porque voy en contra de las ideologías de los otros miembros de la familia. Pero ¿por qué, Maleni? Así no es. Y yo no, pero es que yo quiero que sea así y yo voy a hacer respetar mi criterio. Entonces, claro, la comunicación y vamos mirando también esas heridas de infancia que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, cómo impactan en el desarrollo de los funcionamientos del familiares, de una dinámica familiar, hasta que un punto estas heridas pueden afectar y seguir afectando en los diferentes roles de mi vida. Entonces, claro, yo era la agresiva porque eso es lo que nos enseña la sociedad. Para que tú te defiendas, tienes que gritar. Y si no gritas, quédate callado. Pero nunca, nunca la comunicación asertiva. Entonces, Gina, mira, me incomoda un poco que tú me estés diciendo esto, ¿sí? No esperaba que tú me dijeras esto. Entonces, cuando yo te lo digo con respeto, hablando de una relación, aquí hay una amistad, más allá de lo profesional, porque posiblemente en el contexto laboral, pues estemos actuando de otra manera, ¿cierto? Tu punto de vista sea diferente que el mío, pero tenemos que llegar a un acuerdo. Entonces, otra Mira que en algún característica, que hemos podido negociar, tú has cedido o he cedido yo o hemos cedido las dos, incluso ahorita, exactamente, pues para los ayudándote a crear eh, redes de crear familias, ahí hemos tenido que ceder ambas, ¿sabes? Entonces yo claro, siento que en una familia sí es importante el aprender a ceder y aprender a negociar, pero ojo, no, lo que no, yo siento que nunca va a ser negociable es, si tú me pones unos límites, yo tengo que aprender a respetarlos. ajá, Si aprender a escuchar, ¿no? Porque muchas veces las personas no escuchamos. ahora tiene que ser una lucha de, aquí no importa si tienes la razón tú o yo, sino encontrar juntos una solución. Y justamente por eso, Maleni, ¿tú qué opinas de la transformación que ha tenido la familia a lo largo de la historia? ¿Tú sientes que ha avanzado o ha retrocedido? Yo te digo un poco mi mirada, digamos que, como tú decías al inicio, yo siento que sí, cada día tenemos una idea más abierta,
tal vez incluso más flexible sobre la familia, no el típico modelo de papá, mamá y los hijos. Puede que haya hijos, puede que no haya hijos, puede que sean dos papás, puede que sean dos mamás, puede que incluso en lugar de hijos humanos sean hijos gatunos, perrunos o del cualquier animalito que consideremos parte de nuestra familia. Yo incluso tengo Ujú. una amiga que tiene dos gaticos y ella pues los trata como sus hijos y todo. Eh, y pues si es su familia, pues digamos que eso es algo totalmente respetable. Yo siento que se ha avanzado más en eso, pero las generaciones recientes, ¿no? Yo siento que tal vez eh, ha habido alguna resistencia a algunas generaciones pasadas que vinieron casadas con ese modelo viejo o ese modelo antiguo de familia, que creen que, por ejemplo, una familia diversa, llámese si son dos papás o dos mamás, no es el deber ser, Ujú, o que si yo estoy criando de forma sola a mi hijo, eso no debería ser, supuestamente. O ujú. si yo, no sé, estoy divorciada o estoy separada y tengo una nueva pareja y esa nueva pareja y yo vivimos juntos y estamos criando juntos al hijo de mi matrimonio pasado, eso no debería ser. Siento que casi que hay una presión que tú decías al inicio de querer volvernos a lo de antes, cuando para algunas dinámicas, digamos, puede que algunos todavía tengan este modelo y es totalmente respetable, eh, pero puede, para algunas personas funcione, pero pues para otras no, y para los que no funciona, sí siento que la existencia de las personas a veces como de respetar eso, no sé tú qué piensas, ¿sientes que hemos avanzado en el tema de la familia o hemos retrocedido? Sí, sí, la familia ha avanzado mucho y en este momento, digamos que el tema de salud mental también se ha promovido mucho, que es un enlace directo con la creación de las familias. Una idea de familia sana nos lleva a pensarnos en la salud física y mental de la otra persona. Las nuevas generaciones, pues no sé, digamos que se han dado a conocer desde el ámbito de salud más programas de prevención, de preparación también, ¿no? Y eso se ha mantenido en el tiempo. ¿Mm? Hoy en día, pues, digamos, yo no tuve la fortuna de compartir mucho con mis abuelas. Yo era viví en una familia muy, muy cerradita, ¿sí? Pues que también esos son rasgos de familias, y tengamos presente, hay familias aglutinadas, hay familias desligadas, y no por eso, a mí no me gusta utilizar este término de negligencia, ¿sí? Ni tampoco de disfuncionalidad un poco, porque es que las familias funcionan como pueden con lo que tienen, ¿sí? Yo puedo estar acostumbrada eh, a la violencia, pues porque mis papás me agredieron. Entonces yo voy a seguir con la misma pauta hacia mi hijo, ¿sí? Y normalizamos estas conductas. Hoy en día ha modificado mucho eso. ¿Qué se ha avanzado? En dar herramientas a las personas. Es un poco más trabajoso, yo creo que los retos se han magnificado porque pues anteriormente miremos la postura de que el hombre era netamente el proveedor, la mujer era la que se quedaba en casa. Hoy en día hay un trabajo repartido, distribuido. Cuando hay padres separados, pues hay una afectación también para el menor, ¿sí? En este momento también ha surgido pues padres del mismo género, pues esto también es otra mirada al mundo, otra mirada, pero no va a cambiar la crianza, ¿sí? Podemos encontrar que si no hay unos acuerdos claros dentro de la formación de las familias, pues las familias empiezan a coger un poco de desvío, ¿sí? Pero Mm. yo puedo considerar que hemos avanzado un montón, tenemos muchas redes que en casa, hablo de esto, anteriormente decían las abuelas, ¿sí? Yo no compartí con mis abuelas, pero escucho mucho y es todavía me encuentro con familias donde dice lo que pasa en casa se queda en casa. Y era un tabú hablar de esto, de los problemas de la familia, hablarlos fuera de la casa. Y esto ya no pasa, Por eso no se iba. ¿sí? Por eso no salía, o sea, digamos que por eso no había una solución porque no habían recursos, ¿sí? Entonces a mí me parece que es blanco, pues blanco tiene que ser, ¿cierto? Y fíjate que yo a veces hablo desde la experiencia y mis acompañamientos en las familias más allá es,
No veamos los problemas porque cuando hablamos de problemas familiares, creemos que dentro de la dinámica hay consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, prostitución, abusos sexuales, pero hablar de problemas familiares es hablar de la dificultad que yo tengo de cualquier situación, porque un problema puede ser la pérdida de empleo, ¿cierto? Entonces, digamos que yo siento que sí ha avanzado solamente con el hecho de decir la familia tiene errores, no hay familias perfectas, no hay familias perfectas. Y anteriormente pasaba mucho eso, ¿sí? Vuelvo y digo, sin juzgar ni criticar, porque así se enseñó, ¿sí? Es como tú te casas con ese hombre porque es el papá de tus hijos y así son ideologías que venían a través de la historia. Hoy en día podemos decidir, hay muchos padres que pues tienen sus hijos, no se casan o viven con sus papás, con los abuelos. Entonces, yo sí siento que ha avanzado mucho, sin embargo, hemos encontrado más personas heridas dentro de la formación de familia. Entonces, cuando digo pues heridas, hay una historia y cuando yo empiezo a reconocer mi historia como ser humano, tengo muchas bases de transformación. Entonces, las familias han cambiado. Hay muchas cosas que saber de la familia, hay muchas cosas que valorar de la familia como tal y de la construcción como tal. Entonces, yo empezaría diciendo de que dentro del avance va a ser importante identificarnos como personas, ¿sí? Ese es el Claro, avance porque muchas sí, veces no, mira que las etapas de la vida van corriendo. Entonces, en ocasiones, el ser humano tiene un afán de la vida y es lograr todo de ya para allá. Que si yo no tengo los hijos a los 25, que afortunadamente eso ha cambiado, hoy en día las personas quieren viajar, quieren estudiar, quieren proyectarse de otra manera. En algunas condiciones, no estoy hablando generalmente en todas, porque pues también hay que clarificar que muchas veces los aspectos socioeconómicos influyen en esta dinámica, ¿sí? Y hay muchos adolescentes que están en embarazo también, que es un poco unas decisiones apresuradas, pero pues ha disminuido. Entonces, este concepto de familia yo sí siento que ha avanzado un montón, que hay que llegar a las personas para anticiparnos un poco a proyectarnos, ¿sí? Las cosas no van a salir 100% bien y hay que tener claro. A veces no salen como uno esperaría, pero va a ser importante como ir definiendo ese plan del tipo de familia. Se transforman constantemente. Yo puedo estar casada, me divorcié, pero reconstruí mi familia, ¿por qué no? Entonces, eso es lo importante tener presente. y para cerrar entonces este episodio, Maleni, eh, pues digamos, eh, ¿qué mensaje sientes que le ayudaría a las familias que desean tejer una idea sana de la familia? Cierra, digamos, en este primer episodio, cierra tú con esa conclusión Bueno, me para anticipé las que un nos escuchan. poco con lo que te decía anteriormente, pero va a ser importante reconocer nuestra historia. ¿Sí? Identificar cuáles son los factores de riesgo y factores protectores. Yo en otros escenarios los he hablado. Y tener una idea de familia es pensarnos de dónde vengo y para dónde quiero ir. ¿Sí? Muchas veces yo digo, uy, no, dentro de mi vida yo no quiero contar esta historia porque eso me causa malos recuerdos. Pero fíjense que cuando nosotros reconocemos nuestra historia, identificamos muchas cosas que podemos cambiar en futuro, ¿sí? Siendo pareja, siendo padres, siendo hermanos. Entonces, pues una de las ideas para tener una relación, una familia sana, va a ser importante esto, ¿sí? Que era pensarnos, que era lo que tanto me incomodaba desde el rol de hija. Un ejemplo, porque considero que esto es transgeneracional y qué es lo que pretendería, cuáles serían mis expectativas de vida frente a la construcción de una familia, ¿sí? Tejiendo redes, creo que es un título muy amplio y más allá de la familia somos un sistema que no solamente la familia como grupo primario, sino hay muchos otros aspectos que van a abarcar y yo sé que van a salir muchas cosas interesantes de este tema, tejiendo redes que es muy amplio, y es tener presente con qué cuento, cuáles son los recursos que yo tengo como ser humano para ser parte de una sociedad, ¿sí?
Y sociedad es un concepto claro, como les mencionaba, Sí. la familia es un grupo sociedad, es el primero de tantos que hay en la sociedad. Entonces, ese sería mi mensaje, finalmente el reconocimiento, el autorreconocimiento de quién soy, quién fui, quién quiero ser, hace parte de la creación de una buena familia. Insisto, yo puedo estar sola porque lo decido, yo puedo alejarme de algunas personas porque es sano esto, pero también, ¿qué necesito? ¿Qué me pueden brindar aquellas personas dentro de esta construcción? Y para todos los que nos escuchan, recordarles que pues se pueden unir a la conversación y decirnos qué opinan de todo lo que conversamos aquí, Maleni y yo hoy. No tienen que estar de acuerdo con las dos, cualquier opinión es bienvenida siempre y cuando la hagan desde el respeto. Compartan esta información porque yo siento que estas reflexiones nos sirven a todos como para ir teniendo como, conociendo un poco qué conversaciones tal vez es bueno como que tengamos esto, no solo acá, sino también con nuestra familia, para que haya como un entorno más sano que nos rodea a todos. Y pues nada, si digamos desean conocer más de todos estos temas, en la descripción del episodio, Malen y yo les compartimos, digamos, dónde pueden contactarnos para acceder a la asesoría psicosocial que ofrece Maleni o a la asesoría de crianza flash que ofrezco yo, a ver cuál de estos dos espacios, digamos, les puede ser de ayuda. Lo importante es que sepan que pues, no están solos y ahí las dos, digamos, podemos apoyarlos desde un lugar distinto. Entonces, eso sería todo por hoy. Entonces, mi querida amiga Maleni, sabes que te quiero mucho y nos encontramos entonces en el próximo episodio. También te quiero, un abrazo, muchas Dale, gracias por chao. escucharnos, muy amable, que estén muy bien.